Ser podcast. El Faro, con Julia Molina. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy en El Faro nos vamos de visita. En realidad se podría decir que aquí os visitamos cada noche porque de alguna forma nos colamos en vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo y mantenemos una conversación con vosotros y con vosotras. No son visitas inesperadas porque nos invitáis cuando encendéis la radio y menos mal, porque con los audios que nos han llegado hoy nos queda claro que eso de que se presenten en vuestra casa sin avisar no os gusta nada. Hola, bicheando por todos lados. He encontrado un montón de refranes sobre la palabra visita. Empiezo con este que me encanta. El que una manzana come a diario, pocas visitas hará al boticario. Sigo con las visitas placer dan, no cuando llegan, sino cuando se van. Y termino, visitas largas, mejor desescarlas. Besos de Copán, Honduras, Carmen París. Bastante consenso en este programa con eso de que las visitas inesperadas son molestas. Y las largas ya ni os cuento. Esta noche vamos a tratar de analizar por qué están desapareciendo, especialmente en las grandes ciudades. Pero la gran visita que tenemos preparada esta noche es a un lugar que cada año recibe a millones de personas, el Museo del Prado. Os confieso que hemos ido cuando las puertas todavía estaban abiertas, porque solo en ese horario trabajan los copistas, que son artistas, buenos artistas, que tienen permiso para pintar dentro, haciendo reproducciones de los grandes cuadros que cuelgan allí, y nos interesaba mucho hablar con alguno de ellos. Así que con todo esto, con El Faro Visita, empezamos. Bienvenidos. Le falta un hervor a este puchero. Tengo las cervezas en el congelador. Sacaré algo de picar primero. Bienvenido, pasa por favor. Ahora mismo se está calentito. Deja allí el abrigo que te pongo un vermú. ¿Cuánto tiempo ya tenía delito que no nos veíamos yo y tú? Pero cuéntame qué es de tu vida, chaval. Yo ya ves amortizando esto de cantar. Quédate un ratito más, saco orujo y un café. No me digas. Fareros, mi nombre es Aruskaya. Y reflexionando sobre la palabra visita, pensé que mi madre me ha hecho la visita guiada más larga de la historia. Empezó el día que nací, enseñándome cómo se come sin atragantarse, cómo se anda sin caerse y cómo se ama sin medida. Me llevó por las aulas, por los institutos, por mis primeros trabajos y hasta por mis meteduras de pata. Pero siempre comentando lo bonito y bello que es el paisaje. Y todavía hoy, aunque yo ya sepa el camino, ella sigue guiando, porque las mejores visitas nunca se acaban. Fuimos desempolvando recodos. Hola, mundo farero. Acabo de volver de Alemania, donde he visitado a mi amiga. Nuestras familias se conocen desde hace más de 40 años. Estando juntas, hemos visitado a un amigo común. Es un pintor senegalés afincado en Alemania. Y mientras estábamos tomando un café y charlando, nos trajo sus libros de visitas que abría durante sus exposiciones y día de puertas abiertas, donde la gente le iba dejando mensajes. Y nos dedicamos a viajar en el pasado para buscar los mensajes que les dejábamos en aquella época. Ha sido una experiencia muy agradable. Saludos, podcasteros sin seudónimo. Y al final nos han dado las tantas. Nuestra última visita ha sido al monasterio Santa María de Río Seco, en la zona de Burgos, creo que está. Bueno, impresionante de lo grande y de la obra tan maravillosa que está haciendo la voluntarios, todo voluntarios, había muchísima gente. Vamos a disfrutar de la España vaciada por ahí. Hay sitios muy bonitos para ver este verano. Buen día, Rose Canta Oriental. Buenas noches, gentes del Faro. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy, mi primer día de vacaciones, iba a acabar visitando un rental car en Barajas
Iba en un tren hacia Galicia que por los incendios ha sido anulado y nada, en esas me he visto de alquilar un coche. Ya os diré cómo acaba esto, Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando. Para visita. Pues el mes pasado estuvimos en Roma y la verdad que hicimos una visita guiada y no hay color entre la guiada y la que vas por tu cuenta. El Vaticano, el Coliseo, el Foro. Si te lo van contando, ves mucho más, pero mucho más. Y venga, y por otro lado, el abrazo del gordo del Belén encendido de hoy va para el Cabrero, que no quiero pensar en lo que estará pasando. Venga, abrazo gordo, Cabrero. Seguro que sois muchos los oyentes, como este equipo, que estáis pensando en el Cabrero estos días con los incendios en Zamora, porque, como sabéis, perdió a su rebaño en los gravísimos incendios de la Sierra de la Culebra en 2022. Este verano, ese mismo lugar vuelve a arder. Cuando entrevistamos hace un año al Cabrero ya nos dijo que lo haría. Esta noche el fuego de Puercas ha avanzado hacia la Sierra de la Culebra. Santiago León, Cabrero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, mira, en primer lugar te voy a comentar, estoy en Zamora ahora mismo por motivos personales que no me da cuento, pero que estoy informado milímetro a milímetro de lo que está pasando, ¿no? Y permíteme que haga un preámbulo, no importa cómo yo esté, lo que importa es cómo está la tierra. Y quería recordar aquella triste aparición mía de gato pardo. Pues fue para dar fe y constancia de un drama. Vino después otro que me afectó a mí personalmente, sí. Y de todos es conocido lo que pasó. De todas formas, hay muchos que me han recordado durante estos días lo que dije aquella noche. Me ratifico en todo, en la falta de voluntad política, en el olvido, en la falta de gestión. Dije también que sería la mayor pandemia que le faltaba por padecer a este país, que iba a arder toda. Así de claro. Pero yo encasillaba entonces aquello entre los santos inocentes y la lluvia amarilla, pero permítame que añada a esto algo mucho más dramático y serio, porque es que esto está tomando un cariz de exterminio y de genocidio de una tierra. Ahí, a partir de ahora, creo que me puedes preguntar o interesarte por lo que quieras. Es que, Santiago, la última vez que te llamamos, creo que fue hace un año, cuando se cubrieron 2 de los incendios de la Sierra de la Culebra, y nos decías lo que siempre nos dices cuando te llamamos. Nos decías, es que se va a volver a repetir, es que estamos más cerca del siguiente incendio. ¿Qué está pasando en Castilla y León, pero también en el resto de España, para que esto se repita año tras año? Tú que has trabajado tan cerca del campo, ¿qué pasa allí? Pues vamos a ver, lo podríamos resumir en que esto se ha roto todos los eslabones de la cadena que controlaban este tipo de cosas, ¿no? Desapareció el ser humano, se dejó de gestionar el territorio y aquellos que tienen la responsabilidad de gestionarlo no tienen tal intención. Primero. Segundo, creo que lo poco que hacen es equivocado porque no tienen en cuenta todo aquello que el nativo hacía y practicaba. Si eso le añades que los herbívoros domésticos no existen, que eran los que limpiaban también y desbrozaban, pues tenemos el caldo y cultivo necesario para que esto no haya quien lo controle, claro. Lo que escuchamos de los vecinos es mucha frustración, la sensación de abandono que nos llevas describiendo todos estos años. ¿Tus vecinos cómo están? ¿Qué te cuentan? ¿Cómo está Tábara? Bueno, pero vamos a ver, es que es mentira todo eso que se ve por los medios y se dice que tantos operativos, tantos coches, tantos motobombas. No. Mira, los únicos
que defienden de que los pueblos arrasen son los pocos nativos útiles que quedan. Porque la gente, vamos a ver, ¿qué papel va a jugar una persona trasladada en un helicóptero a una tierra reconocida que no sabe, vamos, irreconocible, que no sabe ni por dónde tiene que caminar? Es que, aparte de eso, se cansan a decir, todavía hace muy poco minutos sale ahí el presidente de la comunidad diciendo que hay medios. Pero si está todo fuera de control, todo está fuera de control. Se están arrasando hectáreas y hectáreas y hectáreas. Y, en fin, yo... ¿Qué te cuentan desde el pueblo? ¿Se huele el Pues humo nada, desde bueno, Tábara? ¿Se ven las llamas? Sí, que se ven las llamas, pero vamos a ver. Ayer tuvimos a 2 kilómetros en dirección sur el fuego. El último fuego, aquel famoso, el de Losacio, hubo un milagro natural que cambió el viento, si no hubiese sido arrasado todo, pero todo, por falta de medios, claro. Cambió el viento y se dirigió hacia el noroeste y ayer se salvó Losacio de ser arrasado todo, pero arrasó a Vejera. Se quemaron 15 casas, unos cuantos están en el río Ortega, en Valladolid. Vamos, esto es un genocidio, así de claro, de una tierra. El año pasado nos decías, la sierra se recuperará, pero otros serán los que la disfruten y la vean. Pero a este ritmo veo complicado que alguno de los que estamos aquí la veamos restaurada. Sí, pero también te dije anteriormente que estábamos a 2 años menos del próximo incendio. Yo no pensé que iba a llegar tan pronto, ¿no? Por supuesto que la naturaleza se recupera. Tengo ya las dudas que la dejen recuperar, porque es que empiezo a creerme aquello que yo antes llamaba opiniones de mal pensados, ¿no? Que era acabar con el habitante de esta tierra, acabar con las cabañas ganaderas y demás para quedar libre para poner aquí la cesta de los huevos de las placas solares y los parques aerogeneradores, ¿no? Ya estoy yo pensando en ese tipo de cosas y en otro que es mucho más denunciable. Si tú tienes una desgracia en tu casa o yo en la mía, los dos tenemos lágrimas, pero la funeraria tiene un negocio. El fuego es un negocio. Mientras unos lloran y arden sus pertenencias, otros hacen caja, porque los servicios de extinción están subcontratados y esa gente va a ganar dinero. Santiago, es una pena que esas reivindicaciones te las oigamos cada año y que nada cambie. Queríamos llamarte porque había muchos oyentes también que estaban preocupados por cómo estabas. Evidentemente estás indignado porque tu tierra se quema un año más. Muchísimas gracias por habernos atendido. Manténnos... Tengo un segundo más. Dime. Vamos a ver, he hecho en falta las denuncias y la falta de salir al paso pidiendo y exigiendo dimisiones de las organizaciones profesionales agrarias. Siendo yo un sindicalista de toda la vida, he hecho en falta eso, porque se está abrazando el bien más preciado, que es la tierra, y no he oído a nadie que lo diga. Y en cuanto al faro de hoy, como pastor cabrero que soy, quiero recordarte que el Museo del Prado está construido en algo que fue un prado común de los pastores de Segovia, que entraban por el Guadarrama, iban por Villanueva de la Cañada de ovejas, pasaban por Majadahonda, majada de ovejas también, y aprovechaban el prado para sus rebaños en invierno. Exacto.
Bueno, Santiago, pues muchísimas gracias. Un abrazo bien grande y manténnos al día de todo lo que va ocurriendo en tu pueblo. Vale, que os vaya bien la visita. Un abrazo grande. Venga, cuídate, un abrazo. Aquí no busques oro si no lo da el cielo. Manantial de cerezos y de cereal. Caminando sin miedo hacia el miedo del mundo. Hola farianos, Faro visita. Farincronía. Justo estoy preparando el habituallamiento para una visita por los colmenares antiguos de mi pueblo. Es una visita guiada con un guía voluntario y en ella podemos ver colmenas de más de 100 años que están en perfecto estado de conservación. Así que nada, en poco más de media horita sale la visita guiada. Esperemos que el humo que nos está visitando nos permita realizarla. Salud y alegría para todos de Sol de Invierno. Bueno, como cada miércoles toca el Faro por el mundo, esta noche nos vamos hasta Portugal con nuestro corresponsal en Oporto, Brais Suárez. Brais, buenas noches, boa noite. Boa noite, ¿qué tal? Bien, Brais, lo primero, ¿qué tal evolucionan los incendios allí? Bueno, pues regular o mal, porque en los últimos 2 días varios que parecían bajo control acabaron reactivándose, sobre todo en el este del país, en zonas más o menos cercanas a España. Hoy han desalojado unas 10 aldeas y además los bomberos dicen que la mala coordinación los está penalizando bastante. No es tanto una cuestión de tener pocos medios de extinción, como a menudo se discute, porque cuando el fuego se escapa de control ya no hay quien lo pare en estos bosques de eucaliptos y acacias que son gran parte del problema. Claro, o sea que una vez más hermanados con Portugal, esta vez en el peor de los sentidos. Veo misma situación y mismo problema de fondo. Bueno, hoy estamos haciendo el Faro Visita, entonces vamos a intentar desconectar de alguna forma con todo lo que está pasando tanto en Portugal como en España. Cuando te dijimos esta palabra, Brais, ¿qué es lo primero en lo que pensaste? A ver, yo intenté no ir a lo literal, la verdad. Cuando me dijisteis la palabra la estuve retorciendo un buen rato para ver qué le podía sacar o cómo encontrar una cara desconocida de Portugal a raíz de la palabra visita, pero la verdad es que no pude rascar nada. Visita en portugués es exactamente igual que en castellano. Anda, mira, algo que sabemos del portugués nuevo. Ahí está, sí. Y la verdad es que no se me viene nada más a la cabeza más allá de los cientos de miles o millones de visitas que Portugal, también como España, recibe este verano. Yo vivo aquí en el centro de Oporto y cuando salgo al balcón me encuentro una turbamulta de visitas que roza lo esperpéntico cada verano. Hay tours guiados con una cantidad indeterminada de idiomas, hay tiendas rebosantes de turistas y souvenirs, hay tuk-tuks que van enfurecidos por aquí en estos adoquines portugueses que parece que se van a destartalar. Me suena que lo de los tuk-tuk tuvo bastante polémica cuando llegaron a Oporto. Sí, de hecho, en los últimos 2 veranos han hecho una zona, un perímetro en el que se restringe su circulación. La polémica no fue cuando llegaron, sino cuando empezaron a explotar, problema, ¿no? Porque claro. Sí, porque hay zonas en las que en las que colapsan el tráfico y además, como me comentaba algún portugués, decía, a mí no me molesta que haya tuk-tuks en la calle, lo que me molesta es que normalmente el conductor de los tuk-tuks ofrece una visita guiada por la ciudad y no tiene ni idea de la historia de la ciudad y la gente se va con una idea completamente distorsionada de lo que es. Entonces, bueno, o sea, que pues, estamos ante una masificación y... turística enorme como nos pasa aquí en muchísimos puntos de España. Sí, la verdad es que es un poco estereotipo hablar de masificación turística, pero llega hasta tal punto que a veces siento que soy yo el que los visita, ¿no? Cuando me asomo a la ventana y veo que cada día el espectáculo es más extravagante, pues me hace gracia. Y bueno, entre ellos, por ejemplo, puedo destacar a los peregrinos, me parecen los más divertidos porque pasan como muy convencidos, como muy llenos de sí mismos, ¿no? Muchos de ellos empiezan aquí en Oporto el peregrinaje a Santiago y aún llegan como rodeados de un misticismo, de una aureola santa, pensando que son los únicos que van a hacer eso, cuando hay miles, y aunque llegan así muy fresquitos, son los primeros en hacer ruido por la mañana y en pararse a hacer selfies. Luego hay otra categoría también muy particular
de la que voy a mejor no hablar, que es la de las frecuentes despedidas de solteros de británicos y españoles que visitan el centro de Lisboa y de Oporto, pero bueno, ahí lo dejamos, que cada uno se imagine lo que quiera. Yo no sé si estás al tanto, Bryce, de que en internet la gente joven española dice que visitar Oporto en pareja da mala suerte, que todas las parejas que van a Oporto rompen, y me da por pensar que igual el mito lo crearon los portugueses para reducir la masificación. Pues no está mal tirada. De hecho, sí. De hecho, cuando estaba preparando este programa me acordé de esa idea, porque tuvo bastante eco en los medios portugueses cuando empezó a comentarse en España. Incluso llegué a leer la explicación, que es que para los españoles Oporto es una ciudad bastante accesible y entonces es un viaje no demasiado comprometido cuando sales con alguien desde hace poco tiempo, ¿no? Entonces imagínate que llevas, no sé, un año con tu pareja, vais a hacer el viaje y dices, pues 3 días solo ahí cerca, claro. no nos mojamos mucho, y de repente descubres que estás saliendo con la persona equivocada y entonces por eso cortas en Oporto. Pues tiene todo el sentido del mundo. Bueno, has decidido que lo mejor era hablarnos hoy de las visitas más disparatadas de los famosos en Portugal. Pues sí, podría empezar, aunque esta es muy normal, por Mick Jagger, que estuvo ayer aquí en Oporto y que ahora ya está en Lisboa está visitando Lisboa con su hija. Pero siguiendo este hilo de pensamientos, o incluso siguiendo el reguero de las rutas turísticas hacia el río, un par de calles más abajo, ahí se vivió una histórica visita, la de la reina Isabel II de Inglaterra en 1985. Oporto es la ciudad más anglófila de un país que ya de por sí es muy anglófilo, y querían recibir a la monarca inglesa a lo mejor posible, pero resulta que entonces, en 1985, tan tarde, la ciudad apestaba, olía fatal, sobre todo marea baja. Pues coincidía cuando la marea estaba baja. Por el río. Algunos de los riachuelos que dirigían hacia el río, mismo por el centro de la ciudad, hoy son corrientes subterráneas, pero entonces estaban descubiertas, se utilizaban para tirar todo tipo de residuos, incluso para tratar pieles, y en determinados momentos del día olía fatal, y eso coincidía justo con la visita de la reina. Así que a alguien se le ocurrió rellenarlos de flores y de líquidos aromáticos para que la reina se fuera pensando que Oporto daba nombre a un perfume incluso. Madre mía. Así que es una visita bastante carismática aquí en la ciudad. Desde luego. Y a veces cuanto más retrocedemos en el tiempo, más disparatadas son las anécdotas. No sé si pasa lo mismo con las visitas históricas a Portugal, aunque esta ya me parece bastante rocambolesca. Sí, esta tuvo su gracia, la verdad, pero sí, efectivamente, cuando empezamos a escarbar hay cosas que no sabes definir del todo si ocurrieron de verdad o se las inventó alguien para este programa, ¿no? Que no sé yo. Nos gusta creer en la leyenda. Exacto. Pues mira, hay otra visita que es mucho más mística, es en el siglo XIV. Y resulta que el heredero al trono portugués, don Pedro, ya estaba prometido, se apasiona por una de las doncellas de su palacio, que era Inés de Castro, que tenía ascendencia gallega. Y esto es importante porque sus orígenes suscitaban grandes recelos en la corte lusa por posibles injerencias externas, no fuera a ser una espía. Así que, bajo pretextos de moralidad, Inés, que no Pedro, fue exiliada por el todavía rey, padre de Pedro, pero eso no frenó el romance entre ambos amantes, que fructificó en una importante camada de vástagos. El escándalo crecía hasta que los esbirros del rey acabaron matando a Inés de Castro, con los consiguientes conatos de guerra civil. Bueno, pues cuando Pedro el Príncipe se hizo rey, quiso legitimar a esos hijos y aseguró que se había casado con Inés en secreto, pero claro, es que Inés ya estaba muerta y todavía tenía que ser coronada. Así que la hicieron visitar la corte para el ritual del besamanos, sin que nadie supiera o nadie quisiera saber que realmente ya no estaba viva. O sea, para el ritual de besamanos pusieron el cadáver de la mujer. Eso es, digamos, la momificaron, la recuperaron, la maquillaron y la llevaron a la corte para que recibiera los honores de la plebe, es decir, una reina fantasma que pasó a inspirar decenas de obras literarias portuguesas. Y bueno, esta genialidad, antes de que Shakespeare naciera, es realmente... es que justo estaba pensando, un Romeo y Julieta a la portuguesa. Tal cual, tal cual. Y es algo que realmente no ocurrió tanto así, ¿no? El cuerpo de Inés solo fue reinhumado a una tumba de la realeza, pero este episodio de coronación post-mortem fue producto de la literatura popular, sobre todo gracias a un español que era Jerónimo Bermúdez y la obra Anís Laureada. Pues es una pena porque era una historia muy potente. Y si nos vamos al siglo XX, ¿con qué personajes nos encontramos?
Sí, pues sí, esta espiral de esperpentos históricos, me voy a uno que es uno de mis favoritos, que también otra vez coquetea con la ficción, pero que es totalmente suele pasar, real. con estas historias bastante divertidas de la historia, para la redundancia, suele pasar, que tienen un poquito de fantasía dentro. Es que si no, tampoco la estaríamos contando, ¿no? Claro. En la historia pasaron tantas cosas que nos quedamos con las que son tan Claro. así de Las así de llamativas, peculiares. las curiosas, sí. Pues para esta voy a retorcer un poquitín la palabra visita, porque esto va de una visita médica y ya no atañe a un rey, sino a algo mucho más moderno, que es a un dictador, Salazar, que en vez de visitar al callista, era el callista quien lo visitaba a él. Iba a su residencia oficial y allí el doctor se ocupaba de esas cosas que parece que los dictadores no tienen que hacer, pero que en la intimidad de sus aposentos sí hacen. Como Pues cualquier cuando hijo de se iba vecino. Claro que sí. Pues cuando se iba a sentar en su poltrona para que el callista se pusiera manos a los pies, a la obra, y esto es importante, a Salazar le gustaba dejarse caer en el asiento mullido que allí tenía, el dictador calculó mal la distancia y se sentó directamente en el suelo, con lo que os podéis imaginar el fogonazo que se metió en la cocorota. Ostras. Luego cuentan que se empezó a comportar de manera muy extraña y al cabo de varios días lo convencieron de visitar el hospital, donde le vieron un coágulo en el cerebro y lo operaron de urgencia. Bueno, pues ya lo daban por perdido y lo sustituyeron por Marcelo Caetano al frente del país, pero resulta que Salazar consiguió recuperarse un poquito. Nunca volvió a ser el mismo, se quedó muy tocado, y lo verdaderamente gracioso, y por lo que recupero esta historia, es que nadie se atrevió a decirle nunca que ya no dictaba nada, o sea, hasta el punto de que hacían una edición de periódico especial para él en que seguía siendo el gran dictador de Portugal y sus colonias. Así que sí, ese trabajo de limar los callos al dictador acabó en última instancia con todo el régimen, de casualidad. Madre mía, o sea que una visita del callista al dictador acabó con el régimen. Pues Bryce, la verdad es que visitas bastante divertidas y peculiares las que nos has contado que ocurrieron en Portugal. Pues sí, la verdad, para mí fue todo un descubrimiento, reto llegar tan al fondo sí, a la historia portuguesa. Claro. Pues nada, te mandamos un abrazo hasta allí y ojalá evolucione todo un poquito mejor en Portugal y también en España. Un abrazo. Un abrazo. En la cadena SER. El Faro. Con Julia Molina. Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's saying... Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues yo tengo un amiguete que trabaja en la MAU y entonces nos consiguió una visita guiada a la fábrica de aloe vera y está muy chula, ¿no? Entonces nos sacaron por la parte del bar para tomar una degustación y tal, y entonces un hombre se me acerca y me dice: oye, Camacho, ¿tú a ti que te gusta escribir? Dice, ¿por qué no firmas en el libro de visitas? Y a eso fui, y estaba firmando, pues el grupo Caos estuvo tal día, y vino una chica corriendo de protocolo: caballero, ¿pero qué hace? ¿Qué es ese libro de visitas ilustres que ayer firmó el Rey y el anterior día el Atlético de Madrid? Así que, bueno, en fin, gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro. Buenas noches. Hace 6 o 7 años, mis vecinos de la Sierra y nosotros nos fuimos a visitar una bodega. El caso que lo pasamos muy bien. Y allí la degustación de vinos, entre copa arriba, copa abajo, entablamos amistad con una pareja malagueña. Bueno, mi amiga, que enseguida se viene arriba, los invitó a su casa al día siguiente a una barbacoa. Madre mía, aquella visita es legendaria. Se pimplaron hasta arriba, ¿eh? La mujer se tumbó en el sofá y no hicimos carrera de ella en toda la tarde. Y el hombre, al entrar al baño, se pegó un ostión contra el suelo que por poco se mata. Los tuvimos luego que llevar al hotel. Esto es lo que pasa por invitar a tu casa a gente que no conoces de nada. Por cierto, prometimos devolver la visita y hasta el día de hoy. Un besito, voy a querer más. A mí me gusta mucho que me visite, me encanta. Mi casa está abierta para el que quiera.
Allá ya encontrará un hueco para dormir. Si no es en una cama, es en un sofá y si no en el suelo. Ya haremos lo que sea, pero a mí me encanta el salseillo de la visita. Este año he tenido hace poco, en el último mes, las visitas de los amigos franceses, que por cierto se duchan todos los días, y la visita de la familia del Perú, que ha recorrido el mes de julio España, 4 primos maravillosos, y oye, que me encanta enseñar esta tierra maravillosa, estas tierras navarricas. Un besito de esta Valentina. Hola, buenas noches. He estado pensando que hemos evolucionado para bien en este tema. No tenemos ya destinado, creo yo, salas y salones que solamente son para las visitas. Se tenía intacto, impoluto, mientras toda la familia estábamos en la sala de estar. Ahora, si venía alguien, se abrían las puertas del salón como si se tratara de un museo y fuese a pasar María Antonieta. No. Las visitas, si vienen a tu casa, son bien recibidas, pero tu casa es para vivirla, no vivir para las casas. Besos, Maite de la Mancha. En mis tiempos las visitas eran muy protocolarias. En las casas se reservaba una habitación para recibirlas, con la puerta cerrada. Cuando venían, esa puerta se abría y allí se mostraba lo mejor de muebles y adornos. Tanto era así que no sabíamos ni sentarnos en aquellos sillones. Fareros, fareras, Julia, equipo, Blanca. Esto siempre me hizo mucha gracia porque de niña tenía amigas que tenían una sala así, normalmente un salón comedor que nunca pisaban y que estaba de revista. Y no hablo de grandes casas, casas normales en las que hacían vida en la cocina, por ejemplo, y que al salón solo se accedía cuando había visitas. Hola, fareras, fareros, soy Monse. Visita. Bueno, pues yo llevo todo el verano, salvo 2 semanas que me he ido al pueblo. Llevo todo parte de julio y lo que llevamos de agosto visitando museos. A ver, a mí me gusta porque además me enriquece, etcétera, etcétera. Y luego tengo la ventaja, pues yo soy una persona con discapacidad visual, pero entre comillas, gracias a eso, pues muchos museos me salen gratis. Entonces me paso los veranos en museos. También os digo una cosa, es que es el sitio ideal para no pasar calor. Y muchos son gratis, o sea que yo os lo aconsejo, visitar museos en Madrid. Un beso. Hola fareros, soy Manuel de Barcelona. Yo si voy a visitar un monumento como por ejemplo la Alhambra, necesito una guía que me explique lo que estoy viendo, porque si no, ¿qué veo? Piedra sobre piedra, arcos, muy bonito, jardines, agua, pero no, necesito datos de quién vivió allí, bueno, datos. Si voy a ver al Museo del Prado, aquí ya no, ya con que yo vea los cuadros, me gusta, este no me gusta, me encantó el cuadro de la lanza de Velázquez, y si voy a ver al Cristo de los Faroles en Córdoba, pues no necesito nada, ni mirar, allí me extasío yo. Adiós, fareros. El verano es una buena época para visitar museos. Son lugares en los que disfrutas de una oferta cultural incomparable y además estás fresco, que en estos días parece un requisito indispensable para hacer cualquier plan. Lo que no hay en cualquier museo es arte en vivo. Por eso, esta noche vamos a hacer una visita al museo más visitado de toda España, al Prado. Solo el año pasado recibió a casi 3,5 millones de personas. Si habéis estado allí, sabréis que el trasiego de gente es constante y que por eso a lo que suena el museo es a esto, a jaleo controlado. Familias que pasean por sus salas tratando de explicar a los niños algo de lo que están viendo, turistas extranjeros que descubren por primera vez a grandes pintores españoles, grupos de amigos, compañeros de trabajo que hacen parada en Madrid. Pero como os decía, lo que se pueden encontrar allí no se encuentra en cualquier pinacoteca, porque acompañando los cuadros en determinadas salas casi siempre hay gente pintando. En la Casa del Arte se sigue haciendo arte. Se llaman copistas y muy pocos museos del mundo les abren las puertas. Se dedican a reproducir grandes obras y aprender de los mejores viendo sus trazos desde bien cerca. Así que hoy visitamos el Prado para conocer la labor de los copistas. El museo está sobre la
fire. Hasta arriba de fondo, fenomenal. La sala a la que vamos, me cuenta Marisa Sánchez, la jefa de servicio de exposición permanente del museo, suele estar llena. Es la 56B. Tiene varios cuadros de Sandro Botticelli y unos cuantos de Fra Angelico. El que estamos buscando, de hecho, es de él, porque delante de la Anunciación está una jovencísima copista de 23 años, María Sánchez. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Julia. Encantada de saludarte. Dime dónde estamos. Pues mira, estamos en la sala 56B del edificio Villanueva, la sede histórica del Museo Nacional del Prado, frente a alguna de las obras fundamentales del Quattrocento italiano que tenemos en el museo. Estamos frente a una obra bastante grande, pero delante hay una persona que está haciendo una versión un poquito más pequeña. Dime qué cuadro es. Sí, estamos delante de una de las obras maestras más singulares del museo, la Anunciación de Fra Angelico, y delante de la obra tenemos a María Sánchez Pérez, que es copista en el Museo del Prado y que es una persona que lleva cerca de un año, si no recuerdo mal, ahora quizá nos confirma ella, viniendo al museo de manera asidua a copiar algunas de las obras maestras de nuestra colección. ¿Qué hay que hacer para ser copista del Prado? Porque supongo que es una cosa, es un privilegio enorme, ¿no? Venir a uno de las grandes pinacotecas del mundo a pintar. Bueno, pues para ser copista hay un procedimiento sencillo que está regulado a través de una resolución del director del museo, y básicamente lo que hay que hacer es presentar una solicitud formal por medio del correo electrónico y presentar un currículum, un dossier de trabajos para garantizar la capacidad, ¿no? Las cualidades artísticas del copista, y hay que presentar también una carta de un profesor de una escuela de Bellas Artes o de una escuela universitaria de artes plásticas, en el caso de ser un copista español, y en el caso de ser alguien del extranjero, pues además un aval de la representación diplomática en España. Con todos esos documentos, aquí en el museo, el equipo de la Coordinación General de Conservación, de quien depende la oficina de copias, estudia un poco la propuesta y, en virtud de las características del copista, se decide si está suficientemente cualificado como para copiar en el museo, y a partir de ahí pues ya se le concede un permiso. Tengo entendido que el Prado es de los pocos museos del mundo que permiten hacer esto, y que además lo permite desde antes de que se llamase Museo del Prado. Bueno, es verdad que hay algunos museos en el mundo donde se puede copiar, por ejemplo el Louvre es uno de ellos, y es un caso paradigmático y también antiguo de la afluencia de copistas, pero es verdad que en España no hay tantos museos donde se puede copiar. Quizás ahora María te puede contar que justo ayer estábamos comentando que para ella es un privilegio porque no es tan fácil poder copiar las obras in situ. Y efectivamente el Museo del Prado permite el acceso de copistas desde su mismo momento de apertura en el año 1819, cuando precisamente la asistencia de copistas era quizás más relevante que la de público general, porque en aquellos momentos el museo abría muy poquitos días a la semana, al principio solo uno, luego dos, y los copistas, sin embargo, sí tenían posibilidad de venir a copiar a museo cerrado. Y lo básico es que esos copistas no tenían internet para ver los cuadros desde casa. Efectivamente, en aquel momento no tenían internet ni tenían fotografía todavía, en el año 1819. Entonces la copia de los grandes maestros en directo era un elemento fundamental de su formación como pintores, ¿no? Entonces era un paso muy importante en algunos de los pintores relevantes de nuestro siglo XIX el acceder al Museo del Prado para copiar a los grandes maestros. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Veo que tienes el cuadro bastante avanzado, solamente te falta prácticamente acabar un par de caras, ¿no? Sí, me faltan algunos detalles y luego sobre todo me falta terminar lo que es la parte de los dorados, que eso sí que lleva pues unas fases propias, que bueno, eso ya vendrá al final. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esta Anunciación de Fra Angelico? Pues con esta llevo como 2 meses más o menos, porque bueno, como tiene eso, la parte de dorado, eso es verdad que se lleva mucho tiempo, son muchas horas de trabajo y mucha parte de preparación, pero sí, como en total 2 meses diría. Decíamos que los primeros copistas no tenían acceso a internet, pero tú sí. ¿Qué cambia estar pintando delante del cuadro original a verlo desde casa? Sí.
Pues cambia mucho y, por ejemplo, alguna vez que a lo mejor sí que puedo venir con algo un poco avanzado de casa, al final siempre acabo cambiándolo, porque es verdad que la impresión que te da la obra en persona es completamente distinto a verlo, y mira que tenemos fotos muy buenas a día de hoy, pero aún así no es la misma impresión, no es la misma percepción del color o del brillo de la obra. Todo eso influye mucho en el aspecto y el acabado final que le das, y eso es algo que se tiene que reproducir en persona. Marisa, estoy viendo que el cuadro es a otra escala y creo que esta es una de las condiciones que le ponéis a los copistas. No pueden ser exactamente iguales que los originales. ¿Por qué? Efectivamente, este condicionamiento se estableció desde el siglo XIX, desde el primer reglamento de copistas, que es del año 1863, ya se decía que el cuadro no podía tener nunca las mismas dimensiones que el original. Es una manera de diferenciar una reproducción de una réplica. Entonces, ahora mismo, en la normativa actual que tenemos, el cuadro debe ser siempre al menos 5 centímetros mayor o menor que el original, y en ningún caso puede tener unas dimensiones superiores a 130 centímetros por cada uno de sus lados. María, ¿eso dificulta mucho tu trabajo, tener que cambiar a escala? Porque estás copiando un cuadro que tienes enfrente, pero no puedes utilizar las mismas proporciones. Depende del caso. Para este quizá un poco, porque es verdad que lo he reducido muchísimo. Entonces, para una obra con tanto nivel de detalle, pues al final me fuerza a trabajar casi con lupa. Pero bueno, depende de las obras. Luego he hecho otras copias que a lo mejor sí que he intentado mantener solo esos 5 centímetros de diferencia, y entonces sí que el proceso es muy parecido. También depende del tamaño que tenga la propia obra. Esta es bastante grande. Veo que trabajas de una forma bastante sencilla, podemos decir. Sí, los caballetes los proporciona el museo. Tenemos un almacén con caballetes para los copistas, y es uno de los elementos que el museo da para facilitar el trabajo. Asimismo, también les facilitamos un hule que protege el suelo para evitar que ningún tipo de pintura manche o pueda perjudicar la zona en la que está trabajando el copista. María, y trabajas aquí de pie, no sé cuántas horas pasas al día. Pues depende, intento dedicarle todas las horas que puedo. Sí que es verdad que no siempre se puede venir todos los días. Intento hacer sesiones a lo mejor de 5 horas, una cosa así. Los oyentes escucharán un poco de jaleo porque este cuadro ahora mismo está siendo admirado por un montón de personas. ¿Te ha llamado la atención como visitante ver a alguien pintando dentro del Prado? Sí, me llamó la atención y me encantó porque es como recuperar una práctica que se hacía en aquel entonces, ¿no? He leído, no me acuerdo en qué sala, que copiar estaba bien visto. Eso me llamó la atención y es como qué bueno que se mantenga esa tradición, y la verdad que en este caso lo que está haciendo el artista me parece fenomenal. No pensé que alguien podría tener las capacidades de hacer un cuadro de esta índole. La verdad que es hermoso. ¿Qué te parece hasta ahora lo que lleva pintado? Déjame acercarme, que me parece maravilloso. ¿Te sorprende ver a alguien pintando dentro del Prado? ¿Sabías que se pintaba dentro del Prado? Pues sí, he visto en algunos museos, he visto que hay gente que se pone aquí a pintarlo, a recrear, y claro, no sé qué tiene más mérito, porque lo está intentando recrear un cuadro de... O sea, ¿el original o la copia? Es muy interesante, la verdad. Y sobre todo, esas personas tienen una observación más que ninguno, pienso yo, porque es que tiene que al dedillo. Trabajar pintando en un lugar como el Prado es un auténtico privilegio. Ya escucháis que no puede hacerlo cualquiera y que las plazas están muy limitadas. Es un honor, pero también tiene una dificultad importante. Trabajas completamente expuesto, delante de las miles de personas que cada día pasean por las salas del museo. Es verdad que al principio, supongo que las primeras semanas sí que me ponía más nerviosa, pero ya llega un punto que te da completamente igual. Si no hay compañeros que también se ponen música o te pones un podcast y así como que te aíslas un poco del sonido de la sala. Pero no sé, casi que es hasta agradable, no sé, a veces el bullicio alrededor. ¿Te preguntan muchas cosas sobre lo que estás haciendo? Sí, mucha gente hace preguntas. A mí me parece genial porque al final demuestra que a la gente le interesa el arte y le interesa el trabajo que hacemos. Sobre todo me preguntan, pues no sé cuánto tiempo llevo, cuánto tiempo me queda con la obra, o a lo mejor alguna cosa técnica de cómo lo estoy haciendo. ¿Alguien se interesa directamente por María, ¿cuándo vas a vender este cuadro? Que quiero estar el primero para comprarlo. A veces sí, a veces no. Es verdad que sí que es un buen escaparate para vender luego las copias. Yo las que he podido vender ha sido por gente que me ha preguntado aquí en el museo.
y influye en el precio de venta, es decir, aumenta su valor por estar pintado dentro del Prado. Hombre, son obras que luego salen autentificadas y desde la oficina de copias las sellan y ellos las documentan, entonces sí que hay cierto rigor y hombre, nosotros también tenemos la autorización que nos facilita, que demuestra que somos copistas oficiales aquí. Luego, bueno, cada uno hace los precios que le parece. Yo como estoy empezando, pues estoy ajustando cosas porque no tengo tampoco muy claro cómo encajar las ventas, pero bueno, es un aprendizaje. Marisa, me surgía la duda de que aunque no se hacen a la escala real del cuadro, si cuando lo acaban se lo llevan debajo del brazo, porque digo, seguro que más de un visitante se tiene que dar un susto pensando que alguien se está llevando un cuadro original del Prado. Bueno, normalmente nosotros tenemos estipulados unas horas concretas en las que las obras salen, entonces se hace de manera bastante discreta por una zona concreta, acompañados de personal de seguridad. Y no suele haber problemas de este tipo. O sea, nadie se ha llevado un susto nunca. Nada, de momento que yo sepa, no. Entre los copistas que han pasado por el Prado, supongo que antes había más que ahora, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque pueden acceder a los cuadros a través de fotografías. El mismo Museo del Prado tiene una buena galería digital. ¿Os llegan menos peticiones que antes? Sí, mira, a lo largo del siglo XIX están documentados en algunos momentos más de 100 copistas al mismo tiempo, en un mismo día en el museo. En la actualidad, para que te hagas una idea, en esta misma semana tenemos 15 personas trabajando en sala, para que veas un poco el cambio en el volumen de trabajo. Y creo que en esa lista de copistas que han pasado por aquí hay grandes nombres. Me llamó mucho la atención, Pablo Picasso pasó por aquí. Hay grandes nombres, sí. Pablo Picasso es quizá el más conocido, el que más se cita, pero a lo largo del siglo XIX copiaron grandes creadores españoles y de otros países, pues te citaré algunos, por ejemplo, los Madrazo, José, Federico, Fortuny, Rosales, Manet, Toulouse-Lautrec, Rosario Beis, y ya en este siglo, Ramón Gaya, Silvia Delaunay, por ejemplo, así que recuerde ahora mismo, hay muchos grandes creadores que han pasado por aquí para copiar a los maestros y para inspirarse probablemente. María, supongo que esa es la grandísima aspiración, ¿no? Empezar pintando en el Prado y que algún día estemos aquí o no nosotras, uno de tus cuadros esté en este museo. Bueno, no sé yo si en este museo, eso es un poco complicado, pero sí, muchos venimos aquí al final para aprender y no hay mejor manera de aprender que pudiendo estar delante de las obras. Entonces, hombre, sí que nuestras aspiraciones tenemos de algún día pues poder hacer nuestra propia obra y sí, no sé, pertenecer a esta historia, ¿no? ¿Y es aprender exactamente las mismas técnicas que el pintor? Es decir, si la pintura está hecha al óleo, ¿tú tienes obligatoriamente que pintarla al óleo? Obligatoriamente quizá no, pero sí que se valora y nosotros intentamos, en la medida de lo posible, tanto estudiar como luego reproducir las técnicas que usaron los pintores en origen. Contamos con documentación, a veces también con ayuda del Departamento de Restauración o con los informes que pueden publicar, que hablan de los materiales que componen las obras y a partir de ahí sí que puedes hacer una reconstrucción, hombre, más o menos ajustada con los materiales que tenemos ahora a día de hoy, pero sí que hay un esfuerzo por reproducir, por intentar imitar las mismas técnicas. Marisa, si alguien quisiese venir, pues imagina, a ver esta anunciación de Fra Angelico y hacer una reinterpretación en acuarela, ¿podría hacerlo? En principio, la copia en el Museo del Prado, según regula nuestra propia normativa de la Oficina de Copias, tiene que ver con la reproducción fidedigna de la obra en cuestión. Es decir, por regla general y salvo algunas excepciones que por casos concretos de tipo artístico que tienen que ser autorizados por otra vía, sí que se han hecho reinterpretaciones de obra, pero en principio la Oficina de Copias lo que tramita son solicitudes para réplicas fidedignas de las obras. María, creo que además de copista en el Prado has sido copista en el Louvre. ¿Cómo se hace tan rápido, en tan pocos años, poder acceder a dos museos de este calibre? Bueno, pues hay que tener mucha suerte lo primero y estar, supongo que en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Yo pude hacer una estancia formativa allí en París y entonces coincidió y decidí pues intentarlo, que ya que iba a estar viviendo unos meses en la ciudad, que merecía la pena intentar, porque bueno, como ha mencionado antes, el Prado, el Louvre y apenas un par de museos más son los que aceptan copistas, así que nada, decidí hacer la solicitud, al final salió bien y luego ya cuando he vuelto a España pues ya sí que sí me he centrado en estar aquí en el Prado. Marisa, ¿pueden copiar cualquier cuadro del Prado?
Bueno, pues es interesante esta pregunta porque es verdad que hay algunas limitaciones, no demasiadas, pero sí algunas, porque el hecho de la gente, de los copistas copiando en sala, no puede en ningún caso interrumpir la vida normal del museo. Entonces, como os podéis imaginar, hay algunas salas que tienen una especial afluencia por la especial relevancia de sus obras. Entonces, está limitada la copia, por ejemplo, a algunas obras concretas, por ejemplo, Las Meninas de Velázquez, Las Majas de Goya, El Descendimiento de Van der Weyden o El Jardín de las Delicias del Bosco. Son obras específicas que no pueden copiarse. Además, en las salas de especial afluencia hay un horario limitado para la copia para permitir la buena convivencia entre copistas y visitantes. ¿Cuáles son los artistas más demandados para la copia? Me los puedo imaginar. Velázquez, Goya. Efectivamente, los grandes maestros Velázquez, Goya, Tiziano, Rubens son quizás Sorolla los artistas que más demandan los copistas para su trabajo. María, yo decía que siento que le queda poco al cuadro, pero ¿esto en cuánto tiempo se puede traducir? Pues ahora mismo en menos de un mes se tiene que traducir. Yo estimo un par de semanas de ya trabajo intenso, pero bueno, sí, lleva su tiempo. Marisa, ¿tienen un tiempo límite? Sí, en principio los copistas, una vez que su solicitud es aceptada, obtienen un permiso de copia anual, que es personal y que puede ser renovado de año en año, pero para cada copia además tienen que hacer un permiso específico para la obra concreta. Entonces normalmente la obra tiene un periodo de 6 semanas que pueden ser prorrogables a 8 y ocasionalmente y de manera muy justificada se puede prolongar un poquito más. Pero sí que se trata de limitar el tiempo de copista por obra para permitir también la rotación y que todo el mundo tenga oportunidad de copiar, porque es verdad que hay obras que son especialmente demandadas. María, llevas casi un año, o sea, vas a cumplir prácticamente el plazo. Si tuvieses la oportunidad, ¿intentarías renovarlo? Ay, sí, por supuesto, no, y lo voy a hacer, voy a renovarlo, hombre, voy a hacer mi solicitud y vamos, mi idea es seguir aquí pues todo el tiempo que pueda estar. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Gracias. Espero que ningún farero cuando esté de visita escuche eso que digan los anfitriones. Bueno, vamos a acostarnos, que esta visita tendrá que descansar. Saludos a todos, soy Mercedes la 9 con gafas. Con la aparición de WhatsApp, creo que fue cuando desaparecieron las tarjetas de visita. Claro, con el WhatsApp pues nos intercambiamos el número, nos agregamos al contacto y las tarjetas de visita ya dejaron de ser funcionales y necesarias. Yo, la verdad es que me encantaban, las coleccionaba, incluso no solo a nivel laboral, empresarial, sino también a nivel personal. El intercambio de tarjetas de visita era también un acto de cordialidad. Menfora desde Baétulo. Hola, fareros y fareras. Ayer vi una noticia que me quedó patidifusa. Quieren hacer un toro más grande que la Torre Eiffel para competir con Francia. Y digo yo, todo ese dinero que se invierte en hacer algo que no nos identifica a todos los españoles, porque hay gente que está contra la tauromaquia. Y bueno, que hay otras muchas cosas, la Sagrada Familia, la Alhambra, Santiago de Compostela, Mérida, el Alcázar de Sevilla, yo que sé, muchas cosas que nos identifican, ¿no? Y que podemos visitar, digo yo, ¿no? Y hay que competir, pero ¿por qué hay que competir? ¿Qué pasa? ¿Que nos sentimos inferiores? No sé, o sea, invierte... No sé, algo coherente, invierte en educación, en sanidad, en la gente, ¿no? Tempo fui de Burdeos, que paséis buena noche. Pues sí, totalmente cierta esta noticia. La Academia Española de Tauromaquia busca pueblo en el que erigir una estatua de un toro de 300 metros de altura, o sea, más grande, como dice Tempus Fugit, que la Torre Eiffel. El teniente alcalde de Burgos, de Vox, quiere llevarlo a su ciudad, quiere que sea un reclamo turístico más grande que su catedral, y también se ha postulado el Molar en Madrid, que está gobernado por el PP.
Bueno, vamos con cosas de verdad importantes. Vamos a abrir el Faro Actualidad. Agustín Rodríguez Agún, buenas noches. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas noches. Vamos con la última hora de los incendios. Lo peor, de nuevo, sigue estando en Castilla y León, donde hay ya 8.000 personas desalojadas por el fuego. Y en esta comunidad hay varios focos que preocupan. En Lleres ahora mismo hay 2 que se han unido en un solo frente. Son el de Las Médulas y el de Llamas de la Cabrera, aunque las labores de extinción en este punto han permitido incluso que vecinos de al menos 3 localidades hayan podido regresar a sus casas. Y el que preocupa también especialmente es el de Molezuelas de la Carballeda, en la provincia de Zamora, y que, como venimos contando, afecta ya también a la provincia de León. Allí las últimas estimaciones hablan de al menos 38.000 hectáreas quemadas. Esto convertiría este incendio en uno de los mayores registrados en nuestro país. Los servicios de emergencia están trabajando a fondo para intentar controlar este fuego. También lo hacen cientos de voluntarios. Eso es lo que nos han contado vecinos de estas localidades en estos últimos días. Es lo que nos contaba también en Hora 25 Mar, una vecina de Herreros de Jamuz. Por una parte hay agricultores que están arando las tierras para hacer cortafuegos, pero luego también hay chavales de 16, de 18, de 20 años con sus padres, con sus abuelos, que están apagando el fuego como pueden, con mangueras, con palas. Son decenas, cientos de voluntarios que están también ayudando, colaborando con los servicios de emergencia para tratar de apagar y de controlar estos fuegos. Las complicaciones de los incendios han llevado, de hecho, al gobierno a pedir a Europa 2 aviones Cisterna Canadair para apagar estos fuegos. Lo anunciaba el ministro Grande Marlaska, que ha estado con Pablo Tallón en Hora 25, al que también ha preguntado por si es necesario no solamente pedir medios como esos aviones, sino también más efectivos, más bomberos. Hay ahora mismo 3.400 militares de la UME desplegados por todo el país, miles de bomberos, de brigadistas, de agentes de la Guardia de Protección Civil, pero ante los testimonios de los vecinos que dicen que no es suficiente, pues esa es la principal pregunta que se hacen miles de personas ahora mismo, si son necesarios más efectivos procedentes, en este caso, de Europa. Esto decía el ministro. En otros módulos, como pudieran ser la necesidad de bomberos, caso de entenderse por los requerimientos de las distintas comunidades autónomas de los medios personales que fueran, también solicitaríamos, pero al momento actual no tenemos, vuelvo a decir, información real y precisa que con los medios personales que tenemos actualmente en España fueran necesarios un complemento en ese sentido. Bueno, también lo que nos contaba Adrián Cordero, nuestro hombre del tiempo esta noche, es que el viento ha sido muy desfavorable, que las rachas de viento más altas han sido precisamente allí en Castilla y León, y aunque mañana se esperan menos tormentas, que es lo que hace que estas rachas aumenten, sí que es verdad que también nos decía que van a subir mucho las temperaturas. Lo van a hacer en Castilla y León con máximas de 38-39 grados en Zamora, más de 40 en Ourense o en Extremadura, que también van a llegar a superar los 43 grados. Pues precisamente en Extremadura está el otro de los puntos más preocupantes. El incendio de Jarilla sigue avanzando y allí se esperan de nuevo rachas de 50 kilómetros por hora, algo que pone en aviso a las autoridades por si pudiera avivar el fuego. De hecho, va a ser una noche muy complicada después de un día que también lo ha sido. Porque allí en Extremadura un convoy de equipos de emergencia ha tenido que rescatar a 19 vecinos de Cabeza Bellosa que habían quedado atrapados por las llamas del incendio de Jarilla, que, como decías, es el que más preocupa ahora mismo en esa comunidad. Es un terreno muy complicado de consolidar, por lo que decía la Junta de Extremadura, y a partir de las 4 de la mañana se espera que llegue lo peor de esas rachas de viento, por lo que en estos momentos los servicios de emergencia lo que están intentando es controlar, perimetrar todo lo posible ese fuego. Hay ahora mismo 300 efectivos tratando de colaborar en esas labores de extinción. Para mañana se espera además que lleguen medios aéreos, también otros efectivos de bomberos de Madrid y de Andalucía. Y en Galicia está el otro punto que más alerta ahora mismo a las autoridades. Ourense es la provincia más castigada por los incendios en Galicia y entre los principales focos hay al menos 12.000 hectáreas calcinadas. Mira, eso es entre los incendios de Chandrexa de Queixa, de Maceda, de Oimbra y de Amezquita. Allí también siguen trabajando los servicios de emergencia. Lo último que sabemos es que en la localidad de Vilar de Bosa hay al menos 70 personas confinadas por las llamas, también 25 personas dependientes han tenido que ser evacuadas de una residencia en la localidad de Chandrexa de Queixa. Y bueno, la otra derivada que deja también estos fuegos y que afecta al transporte ferroviario en este caso, porque está a lo largo de la jornada de hoy la línea de alta velocidad se ha tenido que suspender entre Galicia y Madrid. Según la última actualización de Renfe, si mañana mejorase la situación, se prestarán los servicios programados para mañana y además también se van a facilitar trenes para esos servicios que estaban previstos para hoy y que no han podido salir, como decimos, por las consecuencias de estos incendios. Claro, que se han suspendido. Pues en una hora vamos actualizando todo lo que va pasando en España y todos los incendios, vamos actualizándolo con los servicios informativos. A las 3, Agustín, gracias. Venga, hasta luego.
Va a ser tan extraño ser de nuevo extraño. En la cadena SER. Vuelvo a tus mensajes como un santuario. El Faro. Huelo tu perfume y arde el calendario. Me abrazas como si no fuera un adiós. Con Julia Molina. Juego en otras sábanas con otros labios. Bebo de otras bocas pero no me sacio. Queda ropa tuya dentro del armario. Joder, te veo en todos lados. Debería de olvidarte pero cuesta tanto. Debería de soltarte pero... Buenas noches, fareros, fareras. Os recomiendo visitar la zona de Sierra de Gata. He estado este verano allí y además que de tener un entorno natural privilegiado para bañarse, sus gargantas fresquitas, zonas para nadar, donde lo disfrutan tanto los pequeños como los no tan pequeños, y unos chiringuitos súper apañados. Por ejemplo, en Villabuenas de Gata, y coincidió con un festival que se llama el Gata Sound, que por diferentes pueblos de la zona, música que la verdad que es que te cambia el mood. Larga vida al Faro, la Montermoseña, y que por cierto, el pueblo de Montermoso está también por ahí, por la zona. Un besito. Algunas preguntas se quedan sin responder. Pues Miss Cafeína es uno de los grupos a los que debió ver la Montermoseña porque tocaron en el Gata Sound junto a Iván Ferreiro, a Éxtasis y junto a otros grupos. Parece que faltaba algo más que espacio. Ya no necesitas ir tan despacio. Me he aprendido de memoria tu guión y ya me queda claro que era un adiós. Debería estar brillando. Julia, antes de mi confesión, un atenuante. Soy muy fan de la escritora Dolores Redondo y un agravante. Yo ya conocía a Elizondo y el Baztán antes de todo el fenómeno literario de la trilogía. Bueno, ahí va mi confesión. Hace unos cuantos septiembres mi chico me dice: mi tía, la de Valencia, y toda la troupe vienen de vacaciones a un pueblo al norte de Navarra. Hay que pensar dónde vernos y dónde comer. Y ahí se me apareció la inspectora Maya Salazar, que me dijo: agente especial Scali, van a estar a media hora de Elizondo. ¿Y en serio no vas a aprovechar para hacer la visita guiada de la trilogía? Así que le dije a Malder, tranqui, que yo me encargo de todo. Me llevé a la tía Tere y a todo el grupo a Elizondo, y ayer que estuvimos viendo la casa de la tía Ingrassi, la fábrica de mantecado Salazar y hasta la comisaría de la policía foral. Pero claro, ellos sin haberse leído ninguno de los libros. Un beso, Scali, agur. Estoy esperando, aquí estoy esperando. Pues este domingo nos vamos a visitar Pamplona y desde allí, del lunes hasta el sábado, visitaremos Hondarribia, San Sebastián y alrededores que no conocemos todavía. Me han hablado de tantos lugares bonitos de esa zona del País Vasco para visitar que no sé yo si en 5 días nos va a dar tiempo, seguro que no. A lo mejor conocemos a alguien que se llame Ikerne, porque acabo de leer que este es el nombre de visitación en vasco. Y es que recuerdo hablar a mi padre de una tal tía visitación que él tenía. Oye, he visitado Google y aunque no lo parezca, hay 9.193, solo mujeres que se llaman así. Un abrazo caluroso, Manuel de Hospitalet. Buenas, farería y equipazo veraniego. Visitar. Cuando vamos de viaje a alguna ciudad, pues lo primero que visitamos el casco antiguo. Esas calles estrechas, en algún caso una empedrada, esa catedral, la tasca típica del lugar. Y cómo no, si tenemos algún conocido por la zona, allá que vamos. De visita. Siempre avisamos que vamos, y si pueden, claro, no nos gusta hacernos pesados. Y mi farancronía del día. Hoy tengo visita, viene un amigo a mi casa, que hace tiempo que no nos vemos. A ver qué nos contamos. Bueno, ahí os lo dejo y lo dicho, salud y montaña de 34 trotamundos. Adiós. A mí me parece casi un privilegio poder tener visitas en casa, porque en Madrid, algunos vivimos en pisos tan pequeños que ni visitas podemos recibir. La visita que estoy esperando es la de los oyentes que llamen al 900-100-800 porque os recuerdo que hay un suena a la vida que estamos estirando y no se resuelve, es este. Y sacad papel y boli porque es que hay una cantidad de descartes tremenda. Lo he relacionado, no sé por qué, con una máquina de coser. Pues yo creo que es un tarabelo. Un pelapatatas industrial. Una tetera con la tapa tintineando mientras hierve. Una cuerda
con varias cosas de madera o latas y que alguien las está arrastrando. A mí me suena a alguien haciendo encaje de bolillos. Carro de la compra, cualquier carrito, pues lleno de cachivache sobre un empedrado o un suelo de piedra o algo así. Yo creo que es una granizada. Me suena a mí que es una máquina de hacer cubitos de hielo. Un vaso con agua, metes una pajita, soplas constantemente y se hace un burbujeo, que ese es el sonido que recoge el sueno de la vida. Los cencerros de un gran rebaño de ovejas. Con las máquinas del molino lo oía trabajando, ¿no? Haciendo el gocio. Así que me hizo recordar eso. Un vagón subiendo por una montaña rusa. Creo que son tarros de cristal metidos en algún recipiente al baño María. Están los huevos cociéndose, pues botan en el cazo y eso es ruido que hace. Una pecera de peces con filtro de agua. A mí me suena a una máquina de oxígeno. Me suena como un bote de spray de pintura, cuando le agitas, que tiene como unas bolitas dentro. Bueno, yo creo que es el bombo como de una lotería o de un bingo. Mientras yo iba hacia la cocina, porque la olla a presión estaba a punto de explotar y me ha recordado esto. Yo creo que es un sumidero de agua, un chorro de agua que se está sumiendo por un sumidero. Un agitador magnético que va girando todo el tiempo. Un carruaje tirado por caballos. Pero a mí me suena un montón a una máquina de desgranar millo. Es como una especie de agitador, y el agitador tiene abajo como unas piedrillas y después va sacando los cubiertos. Casi 30 descartes hemos hecho hasta ahora. Pues llamar al 900-100-800. Os digo que a mí me encantan las visitas sorpresa, así que no os preocupéis, no molestáis. A Irene tampoco la molestáis, que es quien nos va a coger el teléfono, 900-100-800. Y os digo que no me importa, pero sé que a muchos fareros sí. Vamos a escucharlos en los audios. Recuerdo que antes, bueno, yo no sé si todavía habrá quien lo haga o quien lo diga, pero antes se decía mucho que cuando tenías una visita y querías que se fuera ya, lo que había que hacer era poner una escoba del revés detrás de la puerta. Funcionar no funcionaba, la verdad, para que nos vamos a engañar, pero siempre te quedaba la otra alternativa, que era decirle a los visitantes, bueno, me voy a acostar, que imagino que os querréis ir. Es menos diplomático, pero más efectivo. Un abrazo, soy el hijo de Juan. Cuando nos casamos el Capillón, allá por el 79, nos fuimos a vivir una especie de estudio muy próximo a todo. Fuimos de los primeros en casarnos, así que las visitas eran constantes. Lo que no podíamos mezclar, por supuesto, era la familia con los amigos, y los amigos estaban siempre allí. Recuerdo que sacábamos el colchón del dormitorio porque en el salón se estaba más fresquito y así pues todo estaba mejor. Si llegaban sin avisar, como eran colegas, la cama se quedaba, pero más de una vez hemos tenido que correr con la cama hacia el dormitorio cuando los familiares aporreaban la puerta, esconder la moto para que no la vieran, bajar las persianas para que creyeran que no estábamos, o mantenernos todos en silencio con una risa mortal ante la frase «sabemos que estáis ahí». La cuestión era que no nos dejaban. Salve, y esto lo pasé bien de Mar de Málaga. Buscando temas para este Faro Visita nos encontramos con un artículo que decía así: individualismo, móviles y fatiga social. ¿Por qué las visitas inesperadas a casa están en peligro de extinción? Lo escribía Eva Manchón Saavedra en El País a raíz de la publicación del ensayo La ciudad de los días lejanos de Pedro Azara, que es arquitecto y profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Politécnica de Cataluña. Lo hemos invitado a estar con nosotras esta noche. Pedro Azara, buenas noches. Buenas noches. Esto de que en las ciudades las visitas inesperadas hayan desaparecido, ¿a priori a ti te parece algo positivo o negativo? Ambas cosas. A ver, explícanos. Es decir, la sorpresa puede ser benéfica, puede ser agradable, puede demostrar además que existe muy buenas relaciones, que podemos dejar lo que estamos haciendo para atender, para escuchar y para estar con otra persona. Esto es muy positivo. También la intrusión de una persona que llega sin anunciarse puede ser considerada una manifestación de falta de tacto, digamos, ¿no? Yeah. Porque en este caso se está pensando que la persona está siempre dispuesta y que puede tener
deseos o problemas o trabajos que le impidan estar con nosotros en el momento en que a nosotros nos va bien. O sea que por lo que explicas, yo entiendo que tiene mucho que ver con el tiempo que tenemos disponible. Si somos personas tremendamente atareadas, seguramente no nos venga bien esa visita, pero si tenemos tiempo para recibir a alguien y charlar de repente de manera inesperada, entonces sí. Esto sí, pero tiempo y ganas. Claro. No siempre, aunque no estemos haciendo nada, no siempre nos apetece y estamos dispuestos a dialogar con una persona. Evidentemente haremos el esfuerzo y seguramente el encuentro será fructífero, pero tendremos que poner mucho de nuestra parte. Claro. Mientras que en los pueblos todavía se respira ese sentimiento de comunidad que te permite saludar a tus vecinos por la calle o llamar a la puerta de la casa de otra persona sin avisar, en las ciudades parece que reina el individualismo, que esto es completamente imposible. ¿Qué les ha pasado a las ciudades para que se acabe por perder ese sentido de comunidad? Bueno, primero que somos muchas más personas, esto por un lado. Cada vez, al menos en los pisos, hay movilidad, es decir, los vecinos pueden cambiar al cabo de 2 o 3 años y, por tanto, es más difícil que se vayan estableciendo relaciones y, por tanto, acabamos mirando con cierta suspicacia a las demás personas, suspicacia acrecentada cuando la persona intenta acercarse a nosotros, pensando, ¿qué querrá esta persona? Nos hemos vuelto evidentemente egoístas, en parte para protegernos, en parte para no abrirnos o no compartir con los demás. Ya. En La ciudad de los días lejanos repasas los orígenes del concepto de ciudad y comparas el ideal de ciudad soñada que se tenía en tiempos lejanos con las ciudades actuales en las que vivimos. En las ciudades antiguas, como en Grecia o en Roma, los espacios públicos y de encuentro entre la comunidad eran piezas fundamentales. En las ciudades actuales, ¿siguen teniendo importancia esos espacios de encuentro? Claro, los espacios de encuentro en Grecia y en Roma, es decir, el foro y el ágora, eran espacios cuya característica era que no pertenecían a nadie, es decir, pertenecían a toda la comunidad. Por comunidad, sobre todo en Grecia, hay que pensar que son varones, adultos, nacidos en la ciudad, lo cual excluye a mujeres, a niños, a esclavos y a foráneos. Es decir, solo funcionaba dentro de un número limitado en un círculo cerrado. Eso sí, dentro de este círculo cerrado, ninguno podía considerar que el ágora o que el espacio público era suyo. Consideraban de que pertenecía a este círculo, por tanto pertenecía, digamos, a la comunidad y, por tanto, era un lugar de intercambio de ideas y de bienes. O sea que esos espacios eran muy importantes, pero ahora dirías que también pasa, que le damos prioridad a lugares como estos de encuentro. En los pueblos seguramente sí, en algunos barrios existen efectivamente plazas donde la gente se pueda encontrar, pero cada vez estos encuentros tienen menos lugar. Porque tenemos prisa, porque no nos paramos y también hay que pensar que hoy en día existen otros espacios que pueden llegar a cumplir la función que cumplían el ágora, bares, etcétera. Es decir, hay unos espacios que obviamente son privados y pertenecen a determinadas personas, salvo, digamos, los centros cívicos, por ejemplo, pero también es verdad que no están abiertos a todos. Es cierto que, digamos, la característica del foro o del ágora para aquellas personas que eran considerados o se consideraban ciudadanos poseía unas características que ya no encontramos en la ciudad moderna europea. En el artículo del País hay una cosa que me parece muy interesante y es que, al hilo de esto que decías, que en las ciudades el ritmo es frenético, eso hace que estemos, los que vivimos en grandes ciudades, estemos en contacto con muchas personas desconocidas al día y por eso se busca la intimidad y la desconexión en casa. Por eso no nos gusta, ¿no?, que invadan nuestro espacio.
La frase quiero desconectar, me encierro para olvidar, etcétera, esto es una expresión que solemos pronunciar. Efectivamente, el trabajo es frenético, llamadas, mensajes, etcétera, y por tanto, cuando llegamos a casa queremos, como decimos, desconectar. Desconectar es un verbo que implica muchas cosas. Implica romper temporalmente las relaciones y, por tanto, no estar dispuestos a atender a nadie. Es más, cada vez cogemos menos el teléfono. El teléfono móvil sí que lo cogemos, el teléfono fijo no, pero por otra parte ya no tendemos ni siquiera a llamar por el móvil. Cada vez utilizamos más los mensajes y es más, cuando queremos llamar, curiosamente, solemos enviar un mensaje anteriormente diciendo ¿puedo llamar? Claro. Y la respuesta a menudo es ya te llamaré mañana. Y no nos sorprende, ya damos por supuesto que tampoco la gente está dispuesta y tiene el tiempo ni ganas de escucharnos cuando nosotros podemos llamar o cuando queremos llamar. A mí esta visión, Pedro, me parece un poco desoladora, porque también siento que cada vez nos vamos cerrando más en banda sobre nosotros mismos y lo que decías, que no estamos dispuestos a recibir ninguna visita, excepto si es el repartidor de comida o el repartidor de paquetes, porque has pedido algo por internet. A quien abrimos la puerta y recibimos en el rellano. Exacto, sí. ¿Y no crees que los barrios pueden perder su identidad poco a poco, y ya no solamente en las grandes ciudades, también en las ciudades medianas, si nos volvemos así, si cada vez nos cuesta más relacionarnos en comunidad? Sí, seguramente sí. Hay que pensar que además, digamos, a partir de los años 30 hasta no hace mucho, los nuevos barrios han sido planificados con la mejor de las intenciones, es decir, con mucho espacio público, con jardines, con parques, etcétera, pero en realidad lo que ocurre es que los bloques están dispuestos en un terreno más o menos uniforme o informe, que solemos llamar jardín o espacio público, etcétera, pero que en realidad lo característico y lo útil y lo positivo del ágora o del foro es que tenía unos límites. Y estos límites dibujaban, también ocurría en el mundo precolombino, dibujaban un espacio acotado donde se producían relaciones o acontecimientos que no se producían en otros sitios. Es decir, realmente era un lugar de encuentro, claro. Pero utilizando la palabra lugar implica necesariamente un terreno acotado, sabiendo que dentro de sus límites nos vamos a encontrar a gusto. Mientras que en los polígonos donde supuestamente hay mucho espacio libre y en realidad no hay ningún espacio donde podamos decir aquí es un lugar de encuentro. Pues Pedro Azara, arquitecto, autor de La ciudad de los días lejanos, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Faro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y con el deseo de que no te toquen el timbre de repente. A esta hora, por suerte, no. Exacto, un abrazo, hasta luego. Igualmente, buenas noches. Vamos a tocar nosotros el timbre de Jesús. Buenas noches. Hola, buenas noches, Julia. A ver, Jesús, desde Amberes nos llamas. Sí, estoy en el puerto de Amberes. O sea, desde Bélgica... Aquí con un camión y estoy en el puerto ahora mismo. Y con este suena la vida que no se termina nunca de resolver. Vamos a escucharlo. ¡Qué desesperación! Hombre, Jesús, para que nos llames desde medio de Europa para intentar por fin resolverlo, hay mucha desesperación. Bueno, la verdad es que está difícil. Yo no sé quién se le habrá ocurrido. Desde pero bueno. luego. A ver, ¿qué crees tú que es? Sí, le comentaba a tu compañera que hoy en una de las bases donde he ido hoy, había, como que ahí suele haber bastante viento y se suelen cerrar los puertos por culpa del viento, porque afecta a las grúas, no pueden trabajar con seguridad, pues hay anemómetros. Hay algunos que son más grandes, otros más pequeños. Y me acerqué a uno de los que había aquí
y esta caja parece ser que era un poco más manual, porque los hay electrónicos que no hacen ningún tipo de ruido, pero ese ruido de ese anemómetro en concreto tenía el ruido parecido a este, y digo, pues esta noche voy a llamar, como hacéis compañía todas las noches, pues digo, esta noche voy a llamar y voy a pues decir vamos a probar. Que es un anemómetro. Pues vamos a probar si es un anemómetro. Alejandro, ¿se lleva Jesús el suena a la vida? Venga, Alejandro. Nada, Jesús, que no suelta prenda. Muchísimas gracias por haber llamado. Gracias a vosotros. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, otro para ti. Venga, Irene, pues vamos con el tema de mañana. A ver si hay suerte y tenemos un poco más de espacio para intentar resolver el suena. Es que... Pues sí, porque además ha habido un montón de llamadas. Por favor, la gente, bueno, casi todo el mundo que no ha podido entrar, que vuelva a llamar mañana, que había además muchas opciones distintas. Eso, mañana 900, 100, 800 a partir de la 1. Mañana hacemos el faro caos. Caos. Pues a ver, lanza preguntas. ¿Eres de los que abraza el caos o lo detestas? ¿Crees que del caos puede surgir algo bueno o todo acaba en desastre? ¿Cuál es el aspecto de tu vida más caótico? ¿Se te da bien improvisar o tienes que tenerlo todo bajo control? En los momentos más caóticos y estresantes, ¿eres de los que se ríen o de los que lloran? ¿De los que lloran? Sin duda. ¿Cuál ha sido el día más caótico de tu vida? ¿Quién es quien representa el caos en tu entorno? ¿Tu pareja, tu hijo, tu mejor amigo? O igual, si no es ninguno de esos, es que eres tú. Que no sean muy crueles con su gente, por favor, por si acaso lo escuchan. ¿Tu casa es un caos? ¿Entra y sale gente todo el rato? ¿Las cosas se desordenan solas? Y si tu casa está desordenada, ¿dentro de tu caos tú encuentras el orden? Exacto, ¿te molesta que intenten ordenar tu caos porque si no, no encuentras tus cosas en la mesa de tu trabajo o en tu habitación? O mejor, ¿eres de los que tiene la casa ordenada pero esconde el caos dentro de los armarios y los cajones? ¿En qué momento prefieres un poco de caos para romper con la rutina? ¿Has experimentado el caos en un viaje o en las vacaciones y cómo saliste de eso? Pregunta para artistas y además de cualquier tipo, ¿la creatividad tiene que ser siempre caótica? Y así una pregunta general, ¿cuál es tu caos favorito? Y si conocen la teoría del caos, pues mañana fíjate si tienen cosas que respondernos. Irene, hasta mañana y ahora vamos con un gato pardo. Hasta mañana. En la cadena SER, El Faro, con Julia Molina. Esta noche queremos recuperar la visita que hizo Nicolás Sartorius al Faro. El abogado, periodista, cofundador del sindicato Comisiones Obreras, diputado por el Partido Comunista e Izquierda Unida y una pieza clave de nuestra democracia, nos dejó algunas reflexiones muy interesantes sobre el auge de la ultraderecha y las tendencias de voto de los más jóvenes. Así que en esta noche de miércoles en el Faro Visita vamos a escucharlo. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues mira, uno posible sería Luis Álvarez. Luis Álvarez. Vale. Arrancamos en la orilla del mar. Nos vamos a despedir al final de la entrevista en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, la mía es en algún periodo más intensa y en otra nulo. La intensa es pues el mar Cantábrico, que es donde siempre he ido a pasar las vacaciones, y por lo tanto, bueno, pues he tenido una relación con el mar, pero vamos, natural, de esta de bañarse y ya está. Uh-huh. Y en cambio otros periodos, pues que no lo he visto, claro. ni lo has echado de menos, quizá. Sí, lo echaba muchísimo de menos. De alguna manera el mar en una época de mi vida era sinónimo de libertad. Cuando estabas jugando al fútbol en la playa o con la bicicleta. No, cuando estaba en la cárcel. Cuando estabas en la cárcel pensabas en el mar como libertad. Vamos a repasar con este invitado, con Luis Álvarez, en estos 25-30 minutos, parte de la historia de este país. Vamos a ir saltando a algunas escenas. Te quiero llevar al verano en el que entras a trabajar en una fábrica y ese ruido no sé, del chapista, eras muy joven, yo creo que estabas ya en la universidad. Ese verano, llévame a ese verano.
Bueno, ese es un verano que había una organización que era el SUT, se llama el Servicio Universitario del Trabajo, una cosa que había creado el cura Llanos, etcétera, en donde universitarios, en fase de la universidad, pues íbamos a trabajar a diferentes lugares, ¿no? Y yo escogí, no sé si escogí o me escogieron para la fábrica de DKV en Vitoria, ¿no? Y entonces nos hacían pasar un poco por las diferentes secciones, ¿no? Y una de ellas era la de chapistería, ¿no? Que era tremenda porque eran bancos corridos donde había decenas de trabajadores con un martillo enorme pegando golpes durante 8 horas. Era un ruido terrorífico y lógicamente no existía ninguna protección en los oídos, con lo cual yo pensé que de estar así años y años, bueno, tendría que salir sordo la mayoría, es decir, era una cosa tremenda, ¿no? ¿Tú dirías que ese fue tu primer contacto con los trabajadores, con lo que suponía trabajar? El primer contacto con trabajadores industriales, sí. El primer contacto de toma de conciencia en la universidad con la miseria de la época, no. Y yo creo que la experiencia de DKV, yo me di cuenta de que el trabajo de la gente, de los obreros industriales, que era tremendo. Era una época muy curiosa, me parece que fue el año 59, si no recuerdo mal, que era justo el periodo en que empezaban a introducirse sistemas de producción para aumentar la productividad. Entonces en las máquinas, en los tornos, en las fresadoras, había que trabajar a una velocidad de vértigo y había un tipo que vigilaba con un reloj, ¿no? Y yo no era el fresador ni el tornero, porque no lo sabía bien, era el ayudante, era el que le pasaba las piezas. Y entonces tenías que ir a una velocidad, cada vez una velocidad mayor, y te marcaban con un cronómetro a ver la productividad, exacto. Pero qué curioso que en esta fábrica de Vitoria, en la primera, te llamara la atención que los trabajadores no tenían protección de los oídos, no tenían ninguna protección, ¿no? Vale, voy a llevarte a otro momento, también en la carrera, manifestación, no sé, años también, finales de los años 50. Vamos a imaginar esa España sin color. Y voy a ponerte una canción. Llévame a una manifestación en la que podíais estar los estudiantes así, canturreando esto. Sola se queda Fonseca, triste y llorosa, queda la universidad y los libros empeñados. Cuando te decía a bailar de la luna, yo no puedo querer más que a una. Y esa ella mi vida eres tú, triste y sola. Sí, sí. ¿Dónde se va tu cabeza? ¿A qué momento? Mi cabeza se va a la calle San Bernardo de Madrid, donde estaba la Universidad Central. Año 1956, febrero del 56, que es cuando se organizan las grandes manifestaciones de estudiantes, porque yo entro un día en la universidad, salgo del metro, y al lado del metro está la puerta prácticamente de la Universidad Central, la universidad que se llama Universidad de San Bernardo, que ahora ya no es universidad, ¿no? Y entonces encuentro que toda la escalera de la universidad está ocupada por falangistas de uniforme, armados con porras o con pistolas o lo que fuera, y cubrían toda una escalinata enorme que había para subir a las aulas. Entonces, bueno, yo pues estudiante jovencísimo, tenía 16 años o 17, pues yo subí las escaleras y me acuerdo que enseguida se organizó un tumulto, se rompieron todos los cristales que había en el aula magna, que estábamos en el aula magna porque éramos de primero de derecho, y entonces salimos al pasillo y entonces había una batalla campal entre estudiantes y falangistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues lógicamente los que éramos estudiantes nos solidarizábamos con los estudiantes, aunque había también estudiantes falangistas, pero bueno. Y esa fue una batalla campal y al final les echamos de la universidad
y salimos a la calle San Bernardo. Y ahí en la calle San Bernardo se organizó una gran manifestación hacia la Gran Vía. Y entonces ahí en esa gran manifestación se cantaba esto. Hombre, no entera, pero esta la canción, primera estrofa era como el himno de los estudiantes. De los estudiantes. Esta canción, que la hemos oído 1000 veces con la Tuna, llevada al año 56 a febrero, en una situación tan delicada, una manifestación en la que de repente la universidad se ponía en contra de la dictadura. La dictadura perdía la universidad, porque en esa manifestación había hijos de vencedores y de vencidos, todos unidos contra la dictadura, ¿no? Para un sistema como una dictadura, perder la universidad. No, fueron hechos importantísimos, como bien señalas, en el sentido de que fue la primera vez que la universidad se enfrenta al SEU, que era el sindicato de estudiantes, obligatorio, etcétera, que ahí lo liquidamos. Y además fue como una primera gran manifestación, una primera gran crisis del régimen, porque la dictadura perdió a una parte importantísima de los estudiantes, que luego, con los años, nos transformábamos obligatoriamente en los profesionales del país. Claro, de ahí salieron pues abogados, médicos, ingenieros, en fin, arquitectos, todos los estudiantes. La universidad se movió y claro, la universidad no era precisamente la clase obrera, ¿no? Porque la mayoría éramos hijos de la burguesía y de las clases medias, y por lo tanto eso también influye en las familias. Es decir, que fue un proceso importantísimo en el desarrollo luego de luchar contra la dictadura. ¿Tú recuerdas la primera noche que pasaste en la cárcel? La primera noche de tu vida que pasas en la cárcel, cuando antes me decías que el mar te llevaba a la idea de libertad y has mencionado la cárcel. ¿La primera noche en un calabozo? Bueno, en un calabozo, la primera vez que yo fui a un calabozo no era una cárcel, como es lógico, era una comisaría de policía, porque antes de ir a la cárcel primero tienes que pasar por el calabozo, por el calabozo, ¿no? Entonces, la primera vez he ido muchas veces, como 6 o 7 veces, pero la primera fue en el año 1962. Yo nunca he tenido miedo de que me vayan a matar, entre otras cosas porque cuando eres muy joven la muerte es una cosa que no existe, pero sí de que te pueden maltratar, claro. Y torturar, eso claro, lo sabíamos. Como ocurría. Lo sabíamos, y además en las organizaciones clandestinas, por lo menos en el Felipe y en el PC y todo eso, siempre había aquella cosa que decía, hay que negar hasta la evidencia. Y negar la evidencia es complicado, ¿eh? Es complicado. A ver, ¿por qué Nicolás Sartorius ha puesto Luis Álvarez de seudónimo? Bueno, porque en la vida mía, de clandestinidades, etcétera, pues uno de los nombres que he tenido, de los pasaportes que nos daban para pasar a Francia, era nombre de Luis Álvarez. Y era una persona que trabajaba se suponía que trabajaba en Francia, en una fábrica, me acuerdo, de una Peugeot, de Calcaire Mécanique, que en español es delineante, creo. Y por lo tanto yo era Luis Álvarez, Calcaire Mécanique de la Peugeot. Y entonces, bueno, pues es uno de los nombres. Luego he tenido otros pasaportes, porque no siempre era el mismo. Otras veces he sido el señor Dupont, otras veces he sido no sé qué, en fin, varias veces. O sea, ¿no te parece increíble que estemos hablando de hace 60 años, ¿no? Sí. Que es relativamente poco tiempo, y que estemos hablando de un país que te metía en la cárcel por tus ideas y que hacía a las personas tener que vivir con otra identidad? Bueno, era la dictadura. Era la dictadura, y además en plena dictadura, no es que fuera la dictadura al final, ¿no? Estamos hablando del año 62. En el año 62, cuando lo de la huelga de Asturias, no solo es que me metió en la cárcel, es que me condenaron en un consejo de guerra, es que todavía no existía ni el Tribunal de Orden Público, eran consejos de guerra por lo militar, íbamos por lo militar, ¿no? Por lo tanto era una dictadura represiva terrible, porque era pues haber tirado unas octavillas. Sí, por eso te digo, a mí lo que me impresiona, por eso tenía muchas ganas de que estuvieras aquí, es que sea algo tan reciente y que parezca que haya mucha necesidad de olvidar. No. La democracia es muy reciente, tiene muy poca vida, ¿no? Recientísima, en términos históricos es nada, es un segundo.
En términos personales de la vida de una persona sí ya son más años, pero en términos históricos es recientísima la democracia, y sobre todo en España. ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que ha habido varios factores que son muy importantes. Uno es que yo creo que ha habido un intento de, pues eso de la idea que se dice, de pasar página, de no abrir heridas, de no sé qué, de olvidar aquello. Error, en mi opinión, craso. Porque la democracia no puede vivir sin memoria, la democracia no puede haber una cultura democrática seria si no se conoce una crítica a fondo de lo que es una dictadura. Ese es el problema. Y luego se ha confundido decir, bueno, pero es que la amnistía, bueno, pero una cosa es la amnistía y otra cosa es la amnesia. Es decir, claro, confundir amnistía con amnesia es grave, ¿no? Entonces está muy bien dar la amnistía a todos, a los de un lado, a los de otro, muy bien, ya está la reconciliación nacional. Pero una cosa es eso y otra cosa es olvidar lo que pasó, porque entonces nos pasa lo que está ocurriendo, que la gente joven no tiene ni idea de lo que ocurrió, no tiene ni idea de lo que fue la dictadura, y claro, eso yo creo que es algo de lo que nos está pasando. Sí. A ver, yo decía al principio que en esta entrevista íbamos a recorrer parte del siglo, por eso me interesaba mucho que habláramos de esta primera parte de tu vida para pasar ahora a una reflexión sobre la actualidad. Sobre la democracia, primero, lo has dicho muchas veces, lo estás diciendo ahora, es un sistema muy joven, prácticamente recién estrenado, y también querría hablar del capitalismo, y verás por qué. Cuando hablamos de que Trump ha ganado las elecciones de sobra en Estados Unidos, le han votado democráticamente los estadounidenses, como han votado a Milei en Argentina, como han votado a Meloni en Italia. Lo que suele marcar estas elecciones no son las ideas políticas, es el bolsillo, ¿no? Entonces hay una mezcla entre ideas y economía, porque la gente no vota por las ideas políticas, vota por la inflación, vota por la corrupción. Bueno, yo creo que, no sé, tengo la impresión de que es más complicado, que fundamentalmente el bolsillo influye, ¿no? ¿Cómo está tu vida? Si tienes trabajo o no tienes trabajo, qué ganas, si tienes... Pero no solo. Si pensáramos que solo es la economía lo que determina el voto, Biden hubiera ganado en Estados Unidos, porque la economía iba muy bien. Aquí en España, bueno, Sánchez estaría en el 90%, porque la economía va de maravilla. Es un país que más crece, 21 millones de empleados, el 47% de mujeres, empleos más estables, el salario mínimo aumenta, las pensiones aumentan, en fin, todo eso va estupendamente. Y sin embargo, no es verdad que arrase en este momento el gobierno, el Partido Socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros factores que inteligentemente manejados o explicados pues llevan a otras conclusiones. La gente no solo vota. Sí, pero cuando yo estaría muy tranquilo. Si pensara solo en el bolsillo, pero piensa, por ejemplo, los discursos sobre la inmigración. Claro, el discurso ejemplo, de la inmigración es también atacar el bolsillo, porque ellos cuentan, el discurso narrativo es también muy interesante, claro, y tú lo hablas en uno de tus libros sobre la manipulación del lenguaje, ¿no? Se habla de que se quieren cerrar fronteras para que los inmigrantes no vengan a quitar el trabajo, claro, porque no hay sitio para todos. Al final, bueno, todo eso es un discurso. Hay un discurso de la ultraderecha que es doble, vamos, es un discurso con varias cosas, ¿no? Primero, porque controlan fundamentalmente los medios de comunicación. Segundo, porque controlan sobre todo las redes sociales. Las redes sociales hoy las controla los que sabemos. Sí. El señor Elon Musk, el señor tal y el señor... Y son gente de pensamiento muy de derechas, muy de ultraderecha. La prueba es que está defendiendo en Alemania, ¿no?, alternativas por Alemania, en fin, a los gobiernos. Ha hecho campaña a favor de Milei en todo eso. Entonces, eso es una situación complicada para la izquierda, porque no es fácil meter la prueba. Es que aquí en España no se habla de economía prácticamente. Aquí interesa cosas pues de otro tipo. Pues eso, la inmigración es letal desde el punto de vista para la ultraderecha, porque tanto en Francia como en todos los países el discurso es un poco lo que pasó con los judíos en los años 30, ¿no? Ahora, en vez de ser los judíos, pues son los emigrantes. Los emigrantes los necesitamos, como el comer, y ellos lo saben, sobre todo los que utilizan la emigración en contra de la izquierda y del progreso, etcétera, lo saben mejor que nadie. Y sin embargo, enfrentan
al trabajador de aquí con el emigrante. Sí, de hecho lo vinculan con el miedo. Que el miedo, el que te me quita el trabajo, que la delincuencia, que me quitan los pisos, narrativos, exacto. Que entra como el agua. Eso entra como el agua, es muy fácil, es un discurso facilísimo. Y luego hay, errores que se han cometido también por parte de la democracia que conocemos, porque es que también se ha desprotegido a muchos sectores. Por ejemplo, en Francia, en los sectores industriales en crisis, que antes votaban al Partido Comunista Francés, ahora votan al Frente Nacional. Una de las primeras cosas que has dicho acerca de cuando hemos empezado a reflexionar sobre la ultraderecha, tú has hablado de los medios de comunicación. Entonces, esos discursos que aparecen constantemente en medios, la ocupación de las casas, la delincuencia, el conteo, 1.000, 2.000, 40.000. Si el discurso fuera otro y en los medios de comunicación estuviéramos hablando de lo necesarios que son para determinados trabajos, para contribuir a la economía de un país, si se cambiara el discurso, se cambiaría la mentalidad. La prueba de ello es que en los años 60 hubo una emigración fuertísima a Europa, que eran italianos, españoles, yugoslavos, griegos, que íbamos en millones a Francia, a Alemania, a Gran Bretaña, a Bélgica, etcétera, todo lo que fue la emigración española y de esos otros países. Y sin embargo no se creó esa situación. No, al contrario, éramos bien recibidos. Hombre, claro. Éramos bien recibidos y entiendo que también los discursos en esos países eran a favor de que viniera gente de fuera. Es que si no hubiera sido por eso, Europa no es la que es. Y hubiera tenido la riqueza que tiene. Exactamente. La riqueza de Europa viene también mucho de los emigrantes españoles y de otros países. Pero ahora ya no es lo mismo. El efecto es el contrario al que se produjo entonces, con lo cual es muy injusto, porque los españoles tendríamos que pensar, oye, que fue 1 millón de españoles que se fue a la emigración y nos recibieron bien en esos países. ¿Te sorprende que haya tanta gente joven que considera que la ultraderecha es al antisistema? No, a mí no me sorprende nada. No me sorprende nada porque más o menos algo he pensado sobre ello. Entonces, yo creo que hay varias cosas con la gente joven. Primero, a la gente joven no se le ha hablado nunca de la dictadura. En la escuela, en la universidad, en los colegios, etcétera, la dictadura... No aparece. Poquísimo. Es que no llegamos a la dictadura en el programa escolar, no se llega ni a la Segunda Guerra Mundial. A mí me dicen que no se llega ni a la guerra civil, ni al siglo XX. Sí, cierto, eso es cierto. Bueno, entonces, claro, resulta que la dictadura es como si no existiera. Segundo, yo creo que la ultraderecha ha trabajado mucho las ¿cómo se llama? Los foros sociales, las redes sociales. Es una corriente silenciosa, pero que viene de muy atrás. Muy fuerte. Era una corriente silenciosa y ahora ya está ocupando todos los escenarios. Exacto. Y tercero, hombre, yo creo que a la gente joven no nos hemos ocupado suficientemente de ellos. Es decir, si hoy a un chico joven le preguntas por qué está descontento, por qué piensa que una solución autoritaria podría ser más eficaz, o por qué apoya a Vox o lo que sea, pues tiene algunos motivos por los cuales pues está muy descontento. Por ejemplo, el tema de la vivienda, o por ejemplo, unos salarios muy bajos, porque es muy curioso. La gente joven piensa que gana muy poco y es verdad. Con eso, pues una vivienda la tienes muy complicada. Si en España mejoraran los salarios y mejorara el tema de la vivienda, yo creo que pensarían más que la democracia es una cosa que funciona. Pero es que nos hemos olvidado mucho de la gente joven, ¿no? Y Sartorius, entonces, ¿hay alguna posibilidad de tener esperanza en una Europa, en un mundo más igualitario? No, yo creo que sí, claro que sí que hay esperanza y además lo vamos a conseguir, ¿no? Eso seguro. El problema es que, siempre hay en la historia, siempre hay fases mejores y peores. En este momento es una fase delicadísima, primero por lo que pasa en Estados Unidos, segundo por lo que está pasando en Europa, ¿no? Que está avanzando la ultraderecha, pero yo creo que eso hay que combatir, hay que luchar por la democracia, hay que hacer una pedagogía fuerte de que la democracia es el sistema mejor sin duda, que cualquier dictadura es un desastre. Yo he tenido muy claro siempre que había que hacer una crítica muy dura de la dictadura. Escribí un libro hace 30 años que se llamaba La memoria insumisa, que era ya hablar de la dictadura de Franco, pero eso hace 30 años, cuando nadie hablaba aquí de la memoria. Es decir, y me ha interesado mucho, Sartorius, también que hayas hablado
tantas veces, ya has escrito tanto sobre el papel de los trabajadores en el cambio y en la construcción de la democracia de este país, porque se habla mucho de la importancia que tuvieron los políticos, pero es muy importante el papel que tuvieron también los trabajadores, con las huelgas, con las movilizaciones. Bueno, o sea, ellos construyeron este país también. Bueno, es que si no hubiera sido por las movilizaciones de los trabajadores, en España no hubiera habido democracia. Sí, y luego parece que solo lo hicieron los políticos. No solo los trabajadores, o sea, hubo una gran movilización de los estudiantes, en los barrios, de las mujeres, incluso de curas, de grupos minoritarios de militares, de jueces, es decir, aquí la gente se movilizó hasta que conseguimos que llegara la democracia, que fue una conquista. Es que a nosotros no nos ha regalado nadie la democracia. Eso fue una conquista con movilizaciones enormes que hubo en este país, cuando a partir del momento en que Franco muere, porque se ha dicho, bueno, pero es que el dictador murió en la cama. Yo siempre he dicho, sí, murió en la cama, pero la dictadura no. No, empezaron años muy complejos. Claro, se aceleró el proceso de lucha contra la dictadura, y la dictadura en los años 75 y 76 seguía habiendo dictadura, porque el Tribunal de Orden Público y la político-social no acaban hasta el año 77, y la Constitución es el 78. O sea, que no engañemos. Entonces, Artorius, a la pregunta, ¿hay espacio para la esperanza? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero hay que luchar. Hay que luchar, hay que pensar, hay que cambiar el discurso narrativo, hay que salir de las redes sociales. Bueno, salir hay que salir o hay que quedar. Bueno, pero si tiene unos propietarios que dicen claramente nuestras ideas son estas. Yo lo que digo, lo que sostengo, es que la digitalización nos plantea un problema totalmente diferente a la democracia y a los progresistas y a los demócratas. Y es que la digitalización y los aparatos de la digitalización, es decir, estas grandes multinacionales inmensas, ¿no? de la inteligencia artificial, no es un problema de propiedad de los bienes de producción material, sino que es la propiedad sobre tus ideas, sobre tu mentalidad, sobre tus costumbres, sobre tus gustos. Es lo que están dominando, te están dominando a ti. Entonces, yo lo planteo, no solo yo, lo plantea mucha gente hoy, incluso en Estados Unidos. Nosotros no podemos permitir que ese tipo de tecnologías, de ciencia, etcétera, que está dominando hoy la mentalidad del mundo, esté en manos privadas. Eso no puede estar en manos privadas. Eso tiene que estar controlado colectivamente. Hay que democratizar eso. Si no, siempre ganarán, porque es que ellos tienen el dominio hoy de todo lo que es la información, la comunicación, etcétera. Y son 5 o 6 grandes multinacionales inmensas que controlan. La gente se cree que él controla la red social. No controla nada. No controla nada. Para nada. No. ¿Entiendes? O sea, el señor, yo siempre lo he dicho el otro día, el que ganó las elecciones en Estados Unidos no es tanto el señor Trump como el señor Musk. Sí. Y otros acólitos que tiene. Total. Claro, que son los que controlan los algoritmos, los que controlan todo. Y saben, tienen de ti, de mí, de todos, miles y miles de datos, y saben lo que vas a votar. Sí. Saben perfectamente los gustos. El oro negro es ese, claro, realmente. El nuevo petróleo es eso, nuestros datos. Son los datos, claro, tú se los das gratis. Bueno, voy a poner el himno a la libertad, la nueva sinfonía de Beethoven, que sé que te gusta, para hacer una despedida en un faro. Siempre os pregunto al final de la entrevista con quién os gustaría encontrar o reencontraros solos. Y mientras suena esta sinfonía de Beethoven, que ha sido durante tanto tiempo, no sé si se mantendrá, un himno a la libertad y un himno de la unión, ¿no? Es el himno de Europa. Sí. ¿No? Entonces, Sartorius, llévame a un faro. ¿Con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte o solo? ¿Y qué estarías pensando en ese faro con el mar? Bueno, yo habría bastante decir, bueno, pues me iría con mi mujer, pero no, yo me iría con mis nietos. Me iría con mis nietos a hablar, a contarles cosas. Y escuchar lo que me digan, porque me interesa muchísimo. Lo digo como símbolo de que me gustaría llevarme a gente joven, que me digan qué piensan, qué sienten, cómo ven la cosa, porque creo que es importantísimo, claro. Porque es que los que luchamos contra la dictadura, cuando luchamos contra la dictadura éramos muy jóvenes, éramos jovencísimos. Pero claro, ahora los jóvenes... una parte sí, pero no hay una mayoría de jóvenes que quieran avanzar
a más democracia, sino que más bien están en ideas, en una cierta confusión. Hay un desconcierto. Un cierto desconcierto, creo, no lo sé. Yo sé que también hay muchísimos jóvenes que están comprometidos y que luchan, y que cuando hay manifestaciones por la sanidad pública, la educación, no sé qué, el medio ambiente, las mujeres, yo he visto miles y miles de jóvenes, de chicas, de chicos, y eso también está ahí, ¿no? O sea que no es todo Vox, ni mucho menos. Eso también es una manipulación del discurso. Pero por supuesto. Que parece que todo es oscuro. Eso no es verdad. Vamos a empezar a pensar que no, que la realidad, para nada. Que hay una realidad y muchas formas de contarla. Igual la que nos están contando no es la más acertada, si ¿no? O es la más interesada, pero en determinados intereses, no en el interés común, desde luego. Por supuesto, y si hay mucha juventud que se ha apartado de la democracia, lo que sea, pues es responsabilidad nuestra, algo habremos hecho mal. Vamos a intentar hacerlo mejor. Sartorius, muchas gracias por haber estado aquí este rato. Gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti. Terminamos por todo lo alto con este himno a la alegría y a la libertad. Mañana volvemos para hacer el Faro Caos. Así que hasta mañana, un abrazo. El Faro, con Julia Molina. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.